Bienvenidas y bienvenidos al curso de Gestión Cooperativa Elemental. Damos comienzo a la clase número 2 del módulo 2, el cual se trata de principales organismos con los que debe articular una cooperativa. Recuerden que estamos transmitiendo también en vivo en nuestro canal de YouTube y en Facebook, y que si tienen alguna duda o consulta pueden publicarla en cualquiera de los 3 chats de las 3 plataformas. Bueno, bienvenidos nuevamente. Le cedo la palabra a la docente Miriam. Gracias. Bienvenidos a todos. Es una alegría compartir otro día más con ustedes en estas capacitaciones con temas que nos atañen a todos. Y el día de hoy vamos a trabajar particularmente cuestiones que tienen que ver con las inspecciones que pueden llevar adelante los diferentes organismos de Contralor, ¿sí? Principalmente la FIP, el INAES, la UIF, entre otros. Vamos a ver, por supuesto, no temas particulares que cada uno de ustedes puedan tener específicos respecto de qué es lo que están requiriendo o verificando el organismo, sino temas formales que son muy importantes conocer, puesto que no llevar adelante correctamente una inspección puede dar origen a sanciones, multas o equívocos en la verificación que nos pueden perjudicar. Por eso también nos interesaba conocer un poco cuál es la experiencia, si han tenido alguna experiencia de verificación, fiscalización o inspección. Y queríamos conocer un poco las experiencias de ustedes, qué es lo que han, las dudas que han tenido, los inconvenientes que han tenido para llevar adelante la inspección, las dudas que pudieron quedarle a partir de ese trabajo. Entonces, los queríamos invitar a que nos cuenten brevemente cuál ha sido la experiencia que han tenido en su organización o en lo personal asesorando a alguna organización respecto de alguna inspección de algún organismo del Estado. Por eso en un ratito les vamos a dar las palabras. Lamentablemente no van a poder participar todos porque somos muchos, pero sí vamos a dedicarle unos minutos a que ustedes puedan compartir la palabra. Sí les vamos a pedir por favor que sean breves, no más de 3-5 minutos, para compartir su experiencia, si pueden hablar la mayor cantidad de participantes, pero quienes quieran compartir la experiencia de lo que ha sido tener alguna inspección y cuál ha sido el resultado, sin contar específicamente lo que fue verificado o qué es lo que terminó pasando en la organización, ni hace falta que nos cuenten tampoco de qué organización se trata, sino que nos compartan cuáles han sido las dificultades o inconvenientes que se encontraron, las dudas que pudieron surgir a partir de la inspección y cómo resultó esa experiencia en la relación con el fisco. Así que quienes quieran compartirlo, los invitamos a que vayan poniendo en el chat, quiero compartir mi experiencia, y de a poco vamos a ir dándole las palabras para que nos cuenten un poco cómo resultó esa inspección. Antes de entrar, como siempre, de lleno al encuentro de hoy, al tema que nos convoca hoy, quería dar respuesta a algunas preguntas que nos fueron acercando, tanto en el chat como en el mail. Y en ese sentido les aclaro nuevamente que hay preguntas que son específicas y que es muy difícil contestarla por este medio sin conocer los detalles de la organización. Y otras preguntas que quizás se van a ver puntualmente en los próximos encuentros. Por eso, quizás dado que son muchas, tratamos de elegir aquellas preguntas que puedan ser de interés para todos y que estén relacionados con las temáticas que venimos dando para no crear más confusión. Pero en base a las inquietudes de ustedes quería aclararles. Respecto a la obligatoriedad del balance, los balances o estados contables son obligatorios y, digamos, deben presentarse ante los diferentes organismos que lo solicitan, como el INAES, la FIP y demás. Cuando yo hablé de balances
optativos, me refería al balance social, no al balance económico-financiero que están obligados a preparar todos los entes y además auditarlos con un profesional de ciencias económicas externo a la organización. Por eso los invito en todo caso a revisar el material al respecto, pero el balance social incluye información adicional a la información económica financiera que tiene que ver con aspectos sociales, ambientales y demás. Es un reporte totalmente independiente y aparte de los estados contables. Ese reporte que incluye temas ambientales y sociales no es obligatorio, pero el balance económico-financiero sí lo es. Después hacían referencias a que hay estatutos que mantienen los artículos antiguos del Código Civil y no los nuevos del Código Civil y Comercial. Bueno, ahí en los nuevos estatutos, en caso de que ustedes tengan un modelo anterior, sugiero modificarlos, adecuándolos al nuevo Código Civil y Comercial. De todos modos, si el estatuto obviamente es viejo y hace referencia a los artículos del Código Civil, se entiende que lo que va a ser aplicable a futuro van a ser los mismos artículos que estuvieran, digamos, el articulado que estaría vigente hoy a través del Código Civil y Comercial. No hace falta hacer una modificación del estatuto. Respecto a el quit, había varias organizaciones que comentaban que tenían la matrícula, pero les estaba resultando dificultoso poder sacar el quit, inscribirse en la FIP. Ahí les comento que hace poco, hace un mes, 2 meses nomás, la FIP habilitó la posibilidad de sacar el quit a través de un servicio que se llama Presentaciones Digitales y que está disponible en la página web de la FIP. Uno ingresa con su, perdón, iba a decir que ingresa con su clave fiscal, pero con la clave fiscal del presidente, ¿sí? A través de presentaciones digitales y puede subir toda la información necesaria para la inscripción. Ahí en la página, la vez pasada creo que lo vimos, cuando vamos a ver futuros contribuyentes, inscripciones, altas de personas jurídicas, está disponible los 2 tipos de trámites, tanto presenciales como a través de presentaciones digitales, ¿sí? Como no existe todavía la cooperativa, toda la documentación la va a presentar el presidente de la cooperativa con su quit y su clave fiscal. Después, respecto al monotributo. El monotributo es una opción para los asociados a las cooperativas de trabajo, solo a ese tipo cooperativo, ¿sí? Y es un tributo que corresponde a las personas humanas, no corresponde en este caso a la cooperativa, ¿sí? Corresponde a los asociados directamente. Las cooperativas se inscriben en otros impuestos, como habíamos mencionado, en ganancias y después tramitan la exención, en IVA si corresponde, en el fondo cooperativo, regímenes informativos, pero el monotributo es para los asociados de cooperativas de trabajo. También consultaban acerca de la diferencia entre las, o sea, qué diferencia hay entre una asociación civil y una cooperativa. Bueno, las diferencias son muchas y sería, digamos, todo un encuentro en sí mismo poder hablar de las mismas, pero son 2 entidades jurídicas totalmente diferentes y las asociaciones civiles se rigen por la normativa que está en el Código Civil y Comercial. Hay un articulado específico para asociaciones civiles y está regulada por la Inspección General de Justicia o personas jurídicas según la provincia en la cual estemos hablando. No está bajo la órbita del INAE, ¿sí? Está bajo la órbita de personas jurídicas. Ahí es donde se hacen todas las inscripciones y van a tener toda la normativa específica de las asociaciones civiles. Y tiene grandes diferencias con una cooperativa, no solo en los temas impositivos, sino también en los temas jurídicos que hacen a la constitución de esa personería jurídica. Por último, respecto al oficial de cumplimiento,
consultaban si tiene que ser el presidente o puede ser cualquier miembro del consejo. Puede ser cualquier miembro del consejo de administración, inclusive puede ser suplente del consejo de administración. Yo en general no sugiero que sea suplente, pero la UIF lo acepta. Sugiero que sean miembros titulares del consejo de administración, pero puede ser cualquiera. Puede ser desde el presidente al vocal, quien quiera asumir esa responsabilidad, es válido. Bueno, estas son un pequeño resumen de algunas de las cuestiones e inquietudes que nos fueron acercando. Pueden seguir haciéndolo tanto a través de los chats de estas plataformas que estamos compartiendo en este momento, como también a través de mail cursoseso.com.ar. Muy bien, perdón, cursoseso@gmail.com. Vamos a dar la palabra a quienes tengan ganas de contarnos un poco su experiencia acerca de las inspecciones con las cuales han participado. Así que, Yamila, si estás de acuerdo, podemos empezar a dar la palabra a los participantes. Muchísimas gracias. Bueno, los que quieran tomar la palabra, los y las que quieran, les pedimos por favor que nos escriban a través del chat. Quiero compartir mi experiencia y les habilitamos los micrófonos, ¿sí? Gracias. Aún no hemos recibido ningún pedido de palabra. Bueno, esperamos un ratito si alguien quiere participar, y si no, empezamos con la actividad de hoy. Simplemente es esto, conocer un poco cuál ha sido su experiencia, cuáles han sido las dudas que han tenido respecto de cómo se relacionaron con el inspector, o con la documentación que recibieron, o si tuvieron algún inconveniente que hizo que no pudieran continuar con la inspección. En fin, contarnos y aprovechar también espacio para dialogar, conocerlos, y conocer también las experiencias en las diferentes ciudades del país, porque además es una alegría ver siempre que hay personas de diferentes localidades y puntos totalmente distintos de nuestro país, y sabemos también que la manera en que se trabajan y se manejan las inspecciones es diferente en cada organismo, y en cada región también. Por eso nos interesaba conocer un poco las experiencias de ustedes. Bueno, acá Liana dice, no he tenido experiencia de inscripción, nos comenta por el chat. Cuando me refiero a que inspección de qué organismo, cualquier organismo del Estado. Pero bueno, quizás como comparten alegremente, no han tenido ningún tipo de inspección, así que puede ser. Esperamos un minutito más y si no arrancamos ya con la presentación de hoy. Bueno, si les parece, empezamos, y cualquier cosa hacemos al revés. Al final del encuentro, si a partir de lo que vimos o les viene a la memoria alguna situación particular que quieran compartir, lo compartimos al final del encuentro. Voy a empezar a compartir el material. Perfecto. Bueno, empezamos entonces con el tema de hoy, que
tiene que ver con cómo manejar una inspección en caso que recibamos algún tipo de requerimiento o verificación. Y para esto es importante conocer cuáles son las incumbencias de cada uno de los organismos del Estado que podemos tener y que las cuales podemos recibir una inspección. Y en las cooperativas, uno de estos organismos puede ser el INAES. El INAES, muy brevemente, es el organismo encargado de otorgar la personería jurídica, es decir, el que nos da la matrícula, que va a ser la identificación como personería jurídica, como estuvimos viendo, es la que a ese grupo asociativo que decide conformarse en cooperativa le da la legalidad de derecho para conformarse como tal. Y por supuesto va a controlar que se cumplan todas las leyes que tengan que ver con la conformación de la persona jurídica, tanto cooperativas o mutuales, y el cumplimiento de todas las resoluciones propias que dicta este organismo. Para interactuar con este organismo y hacer todas las presentaciones que así lo requiera, vamos a acceder a través de la página del INAES. Hoy ustedes saben que la mayoría de los trámites, obviamente que se ha habido acentuado con la cuarentena, pero ya ahí había todo un proceso en los últimos años de que los trámites vayan dejando de ser presenciales para empezar a ser virtuales. Y esto va a ser a través de las propias páginas de los organismos, como a través del sistema de trámites a distancias, o TAD, donde ahí todos los organismos participan en diferentes trámites. En el caso del INAES, nosotros vamos a poder entrar a la página del INAES, y acá hay un link que es acceso a entidades, y a través del link directo vamos a poner el quit de nuestra organización y la contraseña que hayamos elegido para poder actuar e ingresar a través de este servicio. Y ahí vamos a poder presentar gran parte de los trámites o información que requiere el INAES. Si todavía la entidad no lo tiene, acá le da la posibilidad de, hay una guía de cómo acceder, que es bastante sencilla a través de trámites a distancia, o en caso de necesidad de cambiar la contraseña, también lo podemos hacer por acá. Entonces, hay una serie de trámites que vamos a poder llevar adelante a través de la página de la propia clave de acceso que tiene el INAES. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si no tenemos el quit y la clave no vamos a poder terminar algunos de los trámites que nos exige el propio organismo. Perfecto. Perdón. Disculpas. Acá está. Bien. La FIP. La FIP es otro de los organismos con lo cual interactuamos, uno de los que principalmente interactuamos a lo largo de la vida de la organización, y que tiene a cargo la aplicación, recaudación y fiscalización de todos los impuestos nacionales. Acá vamos a tener impuestos nacionales, impuesto a las ganancias, IVA, también tiene a cargo, entre otros, ¿no? También tiene todo lo que tiene que ver con la recaudación del el impuesto al fondo, la contribución del fondo cooperativo, impuestos internos, impuestos a los débitos y créditos bancarios, bueno, todo lo que sean impuestos de ámbito nacional van a estar a cargo de la FIP. También todo lo que es relacionado con las operaciones de importación y exportación reguladas por la aduana. Y también todo lo que tiene que ver con la recaudación y fiscalización de los recursos de la seguridad social. Entonces, englobados dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, tenemos 3 organismos: la DGI, Aduana y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social.
Acá vamos a poder acceder a la página directamente de la AFIP a través de nuestra clave fiscal. Acá, a diferencia del INAES, que el usuario es el quit de la cooperativa, en la AFIP la clave, el usuario es el quit del representante legal de la cooperativa, que es el presidente. Una vez que yo pongo el quit, me va a pedir la contraseña y ya voy a poder entrar a todos los servicios relacionados con mi organización en la página de la AFIP, donde también acá se hace la mayoría de las presentaciones, a diferencia de los otros organismos que utilizan mayormente el TAD. La plataforma de la AFIP tiene todos sus trámites en esa plataforma y aún quedan algunas pequeñas declaraciones juradas o pocas declaraciones juradas que se hacen a través de un sistema SIAP, que es aparte de la página, pero que termino presentándolo a través de la propia página de la AFIP. Con lo cual, es importante tener en cuenta, como les contaba la vez pasada, que el presidente tiene que tener clave fiscal para que la organización pueda operar. Si no, es muy difícil que la organización pueda operar dentro de la página de la AFIP. Bien. Otro de los organismos, en este caso yo puse como ejemplo a HIP, pero en realidad es cualquier organismo provincial que regule los impuestos provinciales, ¿no? O diferentes rentas, como vimos también la vez pasada. Cada provincia tiene su propio organismo y los nombres van variando según la provincia. Pero todos más o menos regulan el mismo tipo de impuestos, que básicamente hablamos de impuesto a los ingresos brutos, es un impuesto provincial, impuestos inmobiliarios, patentes, impuesto de sellos, habilitaciones, también las habilitaciones para poder funcionar están reguladas generalmente por estos organismos. Con respecto a ingresos brutos, recuerden también, como les habíamos hablado la vez pasada, que hay un registro único tributario a través del cual se inscriben también en las jurisdicciones donde se va a tributar ingresos brutos, con la idea, el fisco, con la idea de unificar la base de datos a través de la página de la AFIP. Uno puede presentar declaraciones juradas que tengan que ver con ingresos brutos. Y acá hago una salvedad importante. La AFIP tiene determinadas incumbencias según de qué se trate. En el caso de los impuestos nacionales, la AFIP tiene todas las incumbencias, no solo para que uno pueda hacer las presentaciones y pago, sino para las verificaciones, inspecciones y controles sobre todas las liquidaciones que yo pueda hacer de esos impuestos. En cambio, en lo que respecta, por ejemplo, al impuesto a los ingresos brutos, que el impuesto es provincial, el control de esa tributación la tienen los fiscos provinciales. Que yo haga la presentación a través de la página de la AFIP no significa que la AFIP pueda venir a inspeccionarme un impuesto provincial porque no tiene la potestad. Entonces, acá es importante poder diferenciar cuál es la potestad del organismo de control y cuál es simplemente, digamos, un intermediario en cuanto a la presentación y pago de los tributos. Ahora vamos a ver más adelante por qué es tan importante poder diferenciar la incumbencia de cada organismo. Y en este caso, al igual que seguramente en la mayoría de los fiscos provinciales, van a tener el organismo con su propia página. Y acá vamos a ver la clave ciudad. Cada organismo también tiene su propia clave, que se ingresa también con el quit del contribuyente, del responsable, del representante legal, no el quit de la cooperativa, sino del representante legal o del presidente. Tengo una clave y voy a ingresar también a los servicios que a través de la página de la AFIP
vamos a ver presentada como declaraciones juradas, anuales, informativas, trámites de exenciones y demás. Perfecto. Muy bien. UIF. Este es otro de los organismos que mencionamos el encuentro pasado, que se encarga del análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir el lavado de activos y la financiación de terrorismo, ¿sí? Entonces, este organismo va a controlar todas las operaciones en relación a lo que tenga que ver con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Tiene sus propias normativas, hay una ley, por supuesto, que crea el organismo, las obligaciones de cada uno de los contribuyentes respecto de si es sujeto obligado o no, que hablamos un poco también la vez pasada, y una de las actividades por las cuales las cooperativas pueden quedar encuadradas, pueden ser o actividades de crédito, o si reciben donaciones de terceros, y tienen su propia normativa que también debe cumplirse. Y acá, este organismo también tiene la potestad de controlar todo lo que tenga que ver con la incumbencia específica del movimiento. Básicamente tiene que ver con ingresos que podamos recibir en la organización o el manejo de fondos y todos los procedimientos de control interno que nosotros debemos tener para asegurar que no haya ingresos que no sean lícitos o que no estén adecuadamente respaldados de parte de quien los recibimos. En este caso, otra vez el organismo tiene su propia página y también vamos a poder acceder a la presentación de los trámites que tenemos que llevar adelante en cada uno de estos organismos a través de una clave de acceso, ¿sí? Que vemos acá, que acá sí es con el quit de la organización y una clave. Y acá yo ingreso para conocer normativas, novedades que tengan que ver con el tema, como así también la presentación de las declaraciones juradas o reportes sistemáticos mensuales que tenemos que presentar en caso que, por ejemplo, recibamos donaciones mayores a 560.000 pesos en el mes de un mismo contribuyente. Perfecto. Entonces, hasta acá tenemos un muy pequeño, breve panorama de los diferentes organismos habituales con los cuales opera las cooperativas y que pueden sufrir algún tipo de inspección. Y por último vamos a mencionar el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué el Ministerio de Trabajo? Bueno, hay muchas cooperativas, excepto las cooperativas de trabajo, que tienen trabajadores en relación de dependencia, con lo cual entra dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo, pero también, y quizás si hay alguna cooperativa de trabajo que ha tenido la experiencia, puede ser que reciban inspecciones del Ministerio de Trabajo para controlar que la forma cooperativa no se haya adoptado con fines fraudulentos, ya que en caso de que tenga algún indicio o presunción de que los trabajadores en realidad no son asociados, sino esa asociatividad oculta una relación de dependencia. Por eso, no necesariamente voy a recibir una inspección, o puedo llegar a recibir una inspección del Ministerio de Trabajo si tengo personal en relación de dependencia, sino si hay una presunción de que hay relaciones encubiertas, relaciones de dependencia encubiertas. El ámbito del Ministerio de Trabajo es el que diseña, elabora, administra y fiscaliza las políticas relacionadas con las áreas de trabajo, empleo, relaciones laborales, capacitación laboral y seguridad social. ¿Sí? Entonces, fíjense que también es uno de los organismos que me va a poder controlar acerca del pago
de todos los tributos que tengan que ver con la seguridad social. Independientemente que yo pueda gestionar su presentación y pago a través de la página de la AFIP, el organismo que me puede determinar pagos no hechos o relaciones laborales que no existan, encubiertas, multas y demás, va a ser el Ministerio de Trabajo. Y en el Ministerio de Trabajo también, por supuesto, tiene su página donde nosotros vamos a encontrar toda la información. Acá no hay a la vista ningún tipo de clave de acceso y demás, porque en general todas las tributaciones que tengan que ver con la seguridad social se hacen a través de la AFIP. Por eso no vamos a necesitar específicamente trabajar mucho en la plataforma del Ministerio de Trabajo, independientemente de aquellos trámites que sí podamos hacer a través del TAD. Pero en general, en muchas presentaciones, inclusive las certificaciones de trabajo y demás, se gestionan todas a través de la página de la AFIP. Muy bien. ¿Por qué es tan importante entender cuáles son las incumbencias de los diferentes organismos? Porque eso va a enmarcar también las posibilidades que tiene ese organismo de fiscalizar o inspeccionar a nuestra organización. Lo primero que tenemos que entender de las inspecciones es que es un proceso que comprende la revisión, control, verificación de las obligaciones legales vigentes. Es decir, que ningún organismo va a poder excederse de las propias obligaciones que están referidas a ese propio organismo. Y acá, a modo de ejemplo, la AFIP tiene un micrositio específico donde nos explica qué son las fiscalizaciones, qué tipo de fiscalizaciones tenemos, y cómo hay que actuar en cada una de ellas. Acá vemos el micrositio, ¿sí?, que se llama inspecciones, dentro de fiscalizaciones, tipo de fiscalizaciones, y acá ya hace una primer diferenciación entre citaciones, verificaciones e inspecciones. Las citaciones se refieren exclusivamente a un pedido de información que uno debe ir a exhibir a la agencia. ¿Sí? En general, uno recibe o por mail, ya en general todo por mail a través del domicilio electrónico. Por esto es importante tener actualizado el domicilio electrónico, verificarlo, porque, como les comentaba la otra vez, todas las notificaciones que nosotros recibimos, requerimientos y demás, a través de ese domicilio electrónico, se da por conocido por parte del contribuyente. Con lo cual, los plazos que yo tengo para responder citaciones, verificaciones o inspecciones, que vamos a ver más adelante, es fundamental poder respetar, van a estar dados desde el momento en que se recibe la notificación en el correo electrónico. Las citaciones, entonces, como les decía, es un simple requerimiento de documentación. Esto muchas veces puede darse por inclusive cruce de información que la AFIP suele hacer con diferentes organizaciones, donde para corroborar que la información que presentó alguna entidad sea correcta, le pide la documentación correspondiente a otro. Por ejemplo, está chequeando las compras de una organización y nuestra organización le vende. Entonces quizás nos va a pedir a nosotros las ventas que nosotros tenemos con esa entidad, a fin de cruzar información. También me ha pasado que en esos cruces de información había entidades que decían que habían comprado a la cooperativa en ese momento que estábamos trabajando y nunca le habíamos vendido. Entonces ahí lo que hay que hacer es contestar diciéndole que no hemos tenido nunca operaciones con esa entidad. Por alguna razón, esa
esa entidad había declarado compras que nosotros nunca habíamos realizado. ¿Qué son las verificaciones? Acá yo ya voy a recibir un requerimiento por escrito para que dé cuenta de algún incumplimiento específico que puede ser por un impuesto o varios impuestos y por un periodo de tiempo determinado. Y las verificaciones en general se efectúan directamente en la agencia, es decir, que no viene la AFIP a mi establecimiento, sino yo lo contesto directamente en la agencia. Hoy también las verificaciones se pueden contestar a través de medios virtuales, como a través de presentaciones digitales. Uno puede dar cuenta del cumplimiento de las verificaciones. Acá lo que es importante es siempre dar respuesta a las verificaciones. Ustedes, muchas veces pasa que las verificaciones surgen a través de controles sistémicos que hace la misma página de la AFIP. Entonces, hoy por ejemplo está venciendo el IVA, y pasaron una semana, 2 semanas, y ya es muy probable que estemos recibiendo algún requerimiento de parte de la AFIP diciendo usted no tiene presentada la declaración jurada de IVA. Y si yo la presenté antes, en general dice, si usted ya la presentó antes de la fecha de corte de la información, no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque puede ser que la fecha de corte en que hace el proceso sistémico sea, supongamos, el 20 de noviembre, yo recibo el requerimiento el 25 de noviembre, pero yo ya la había presentado el 19. La había presentado fuera de término, pero antes de la fecha de corte. Perdón, después de la fecha de corte. Si la fecha de corte era el 20, yo la presenté el 21 y la recibí el 25, hubo un lapso de tiempo en que yo recibí el requerimiento, pero ya había hecho la presentación. Y en ese caso me dice, no hace falta que presente nada, porque en el próximo control sistémico va a aparecer. Ahora, si yo la presenté el 19, tengo fecha de corte el 20, y la recibo el 25, y no aparece esa declaración jurada que yo había presentado, ahí sí hay que informar a la AFIP que estaba presentada, adjuntar la declaración jurada presentada junto con la presentación, porque evidentemente hay algún error que no impactó en la propia página de la AFIP. Y acá es importante dar respuesta a todos los requerimientos, excepto que específicamente, como en este caso, diga, si usted cumplió después, no hace falta. Si no dice nada, mi consejo es siempre dar respuesta. Inclusive aún ha pasado algunas veces en que cuando uno iba a la agencia a contestar un requerimiento, te decían, no, bueno, no hace falta porque ya entra dentro del próximo proceso sistémico. Mi consejo es pedirles que por favor les reciban la nota, tener el sello, porque ante cualquier inconveniente ustedes pueden demostrar que ha sido cumplido. Porque en general todos los requerimientos y verificaciones que pide la AFIP, uno necesita después probar que se ha dado por cerrado. Porque si no pueden seguir otras instancias de un requerimiento o una simple verificación, podemos terminar en una inspección. Por eso es fundamental cumplir todos los plazos procesales correspondientes para cada una de estas situaciones. Inspección. Bueno, acá ya lo que aclara la misma página de la AFIP, como les decíamos antes, que es un proceso de revisión que en general se hace en el establecimiento, en el propio domicilio del contribuyente, y que se inicia con la presentación de los agentes que efectuarán las inspecciones. Acá lo primero que quiero destacar es que hablamos de un proceso, ahora vamos a ver más en detalle, que tiene un inicio, un desarrollo y un fin.
Y esto que parece quizás un poco obvio o evidente, es importante tenerlo en cuenta, porque cada una de las instancias deben cumplirse adecuadamente para no tener un problema durante el proceso de inspección. Eso es un poco lo que nos está contando la FIP respecto al proceso de inspección. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, también comenta sobre el proceso de inspección posible del Ministerio, donde nos recuerda que el objetivo es la efectividad y el impacto de las inspecciones para verificar que los trabajadores estén debidamente registrados y transformar el trabajo decente a aquel que no lo es. Bien. Y marca diferentes instancias y actores en la inspección. Están los inspectores, el trabajador, ¿sí?, que puede ser que esté registrado o no registrado, el empleador y el ministerio que puede ordenar a los inspectores que ingresen al establecimiento para poder hacer el relevamiento de los trabajadores. Y esta es una particularidad que tienen las inspecciones del Ministerio de Trabajo, que precisamente para poder verificar si existen trabajadores registrados o subregistrados, es decir, que estén cobrando remuneraciones por debajo de los mínimos legales, pueden caer sin previo aviso a un establecimiento y hacer una encuesta en cada uno de los trabajadores, preguntándole cuestiones que tengan que ver con su relación laboral. Y acá, por supuesto, lo que va a hacer el ministerio es aislar a estos trabajadores y a hacerles las preguntas sin que esté el empleador presente, precisamente para que el trabajador pueda decir todo lo que considera. Y esta es una de las características de este tipo de inspecciones, porque como vamos a ver más adelante, con los demás organismos es importante que el contribuyente esté en todo el proceso de la inspección junto con el inspector. Pero en este caso, para poder hacer un relevamiento, es importante para el ministerio que no esté presente el empleador a efecto de darle mayor seguridad y tranquilidad al trabajador para que pueda decir aquellas cuestiones que piensan. Acá en las cooperativas de trabajo hay un tema que es importante que trabajemos nosotros al interior de las organizaciones, porque muchas veces, lamentablemente hay una presunción de que las cooperativas se conforman, o muchas organizaciones usan la personería jurídica de la cooperativa para no abonar cargas sociales y tener a los trabajadores precarizados. Pero lo cierto es que hay muchas cooperativas de trabajo genuinas, que los trabajadores se asocian, pero que lamentablemente a veces no hay un respaldo suficiente de esa relación asociativa. Y también porque todos tenemos como más incorporado el trabajo en relación de dependencia, y porque además no está claro la diferencia entre un asociado y un trabajador autogestivo y un trabajador en relación de dependencia. Porque acá lo que sí se visibiliza claramente en las cooperativas de trabajo, que hay una falencia normativa respecto del trabajo autogestionado. Desde el punto de vista legal, el cooperativista de una cooperativa de trabajo es un asociado más, como en términos legales prácticamente podríamos asimilarlo a un socio de una sociedad comercial. Y todos sabemos que no es así, pero tampoco es un trabajador en relación de dependencia. Es precisamente un trabajador autogestionado. Pero como no hay una normativa que defina que es un trabajador autogestionado, nos va a pasar que quizás muchas veces vamos a una cooperativa de trabajo y cada asociado dice: yo
mi sueldo mensual es de tanto, a fin de año estamos pensando en pagar un aguinaldo, o cuestiones que hacen referencia al trabajo en relación de dependencia cuando no lo es. Y cuando realmente es una cooperativa genuina y los trabajadores están asociados de manera voluntaria y las decisiones se toman de manera democrática. Por eso es muy importante en las cooperativas de trabajo hacer mucho hincapié en tener bien respaldada la relación asociativa. Es decir, que cada uno de los trabajadores, y quede una constancia mediante carta, de que solicitan la asociación a la cooperativa, que cada uno de los trabajadores tribute el impuesto que corresponda como trabajador asociado a una cooperativa, es decir, monotributo, o puede ser autónomo, que la cooperativa, como veíamos en alguno de los encuentros, verifique el pago, en el caso, de, por ejemplo, de monotributo, verifique que esté pagando el monotributo, y en caso que no lo esté pagando, retenga de los excedentes mensuales o anuales que le pague al trabajador la porción que adeuda del monotributo, que esté adecuadamente registrado en el libro de asociados, que estén por actas las aprobaciones de las altas, y en caso de que haya bajas, lo mismo. Es decir, dejar asentado con todos los procedimientos que establece el INAES y los procedimientos internos que se establezcan para el alta y baja de asociados, igual en la FIP, que corresponde informar las altas y las bajas de los asociados, que todos estos procedimientos sean prolijos, se hagan, que se haga el recibo que corresponde por retiro de excedente. Esto es fundamental, porque si al momento de que tengamos una inspección del Ministerio de Trabajo, podamos demostrar acabadamente que no es un trabajador en relación de dependencia, sino que realmente es un trabajador asociado a una cooperativa de trabajo. Y el respaldo de la documentación, tal como vimos anteriormente, es muy importante. Y frente a las inspecciones son medios de prueba. Y acá también puede pasar que a veces, aunque el trabajador, por ejemplo, viene el Ministerio de Trabajo, se hace una encuesta acerca de su relación laboral y demás, y el trabajador mencione la palabra sueldo, o algunas otras cuestiones que puedan hacer referencia a la relación de dependencia, eso no quiere decir que se da por cerrada la inspección y automáticamente el Ministerio de Trabajo va a determinar que eso es un trabajo en relación de dependencia. No. Por eso es importante que nosotros tengamos todos los medios de prueba y poder explicar, en todo caso, que las palabras que usan el trabajador no es que hacen referencia a la relación de dependencia, sino que también tiene que ver con un bagaje que nosotros tenemos de asociar al trabajo. O somos trabajadores en relación de dependencia o somos independientes. Y vuelvo a remarcar la importancia que la falta de normativa acerca del trabajo autogestivo puede traer inconvenientes y dudas tanto al interior de la organización como los diferentes organismos que pueden estar en este caso haciendo un relevamiento. Y lamentablemente la presunción que tiene en este caso el Ministerio de Trabajo frente a las cooperativas de trabajo en cuanto al fraude laboral. Muy bien. Retomamos entonces. Les quería mostrar entonces cómo los propios organismos hacen referencia a las inspecciones, cómo son los procesos de inspecciones, y también vamos a ver qué situaciones pueden darse en una inspección y cómo actuar en ella. Entonces, retomando lo que les comentaba antes, la inspección es un proceso que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Y tenemos que estar atentos a que cada uno de estas etapas del proceso se desarrollen adecuadamente.
El inicio de una inspección va a empezar con un inspector que se apersone al establecimiento y nos diga que se da por iniciada la inspección. Ahí lo primero que nosotros tenemos que hacer y podemos hacer es verificar la identidad del inspector. Además, porque lamentablemente también escuchamos y conocemos experiencias de personas que han ido a robar diciendo que son inspectores de cualquier organismo. En este caso, tanto la FIP como el Ministerio de Trabajo facilita esta tarea de verificación. En el caso de la FIP, hay dentro de la página de la FIP un sitio que se llama Credencial Virtual, donde nosotros le vamos a poder pedir el CUIL del inspector o el número de credencial y consultar si realmente es un inspector o no de la FIP. ¿Sí? Nos va a dar el resultado si es un inspector. En caso que no tengamos página, que no tengamos acceso a la página, tengamos alguna duda, siempre podemos llamar por teléfono al organismo y consultar. ¿Sí? Creo que aquí no, pero en otra parte de la misma página se dan los números para que uno pueda llamar. Y ahí ustedes tienen que tomarse el tiempo que necesiten para verificar la identidad, porque es un derecho que tienen. En el caso del Ministerio de Trabajo, publica en su página todos los inspectores, ¿sí? Entonces acá uno puede buscar por el nombre y DNI, pero vemos que están los nombres y DNI de todos los inspectores y las fotos para que uno pueda verificar si son inspectores del Ministerio de Trabajo. Entonces, el primer procedimiento que voy a hacer es hacer uso de mi derecho de verificar la identidad del inspector. Después, el inicio se tiene que hacer a través de un acta por escrito, ¿sí? Donde en general el inspector viene con un requerimiento de lo que viene a verificar. Acá, ¿qué es importante? Que esté detallado qué tributos va a verificar y qué periodos va a verificar. No puede venir el inspector y decir, yo voy a chequear el impuesto a las ganancias, y ya. No, me tiene que decir, impuesto a las ganancias por el periodo 2017 a 2019. Y además, tiene que ser preciso de qué información me va a pedir. Y acá, ¿por qué hago tanta hincapié en la precisión que tiene que tener el requerimiento? Porque si el requerimiento está mal hecho, yo le puedo decir al inspector, discúlpeme, yo este requerimiento no lo puedo aceptar, dejar por escrito por qué no lo puede aceptar, y solicitarle que vuelva con un requerimiento adecuado. Porque una vez que yo validé ese requerimiento, es mucho más difícil después, en medio del proceso de la inspección, decirle esto no corresponde o esto sí. ¿Por qué? Porque me puede estar pidiendo periodos prescriptos o impuestos que no son de incumbencia del organismo. Por ejemplo, no puede venir rentas de Capital Federal a pedirme información acerca de cómo tributo yo el impuesto a las ganancias. ¿Entiende? O el Ministerio de Trabajo a verificar si yo estoy pagando el IVA. Es importante la precisión del requerimiento. Y en caso de que se considere que no se cumple con ese proceso adecuadamente, poder, digamos, no aceptar el requerimiento, siempre de manera por escrito, y digamos, sin tampoco, digo, acá también hay algo que es muy común, a todos nos causa tensión, un requerimiento, una inspección, recibir un inspector. Bueno, tratar de entender de que esto es parte de un proceso normal que tienen todos los organismos para verificar y controlar que se cumplan con las obligaciones fiscales, y que así como el inspector tiene sus derechos y obligaciones, nosotros también. ¿Sí? Entonces no tenemos ni que rechazar de lleno que la presencia del inspector y no abrirle la puerta, esa nunca es una buena opción, ni aceptar todo lo que nos diga, ¿sí? Digamos, tratar de
equiparar la relación entre el inspector y el contribuyente con los derechos y obligaciones que tiene cada uno. Por eso es importante conocerlos, precisamente para no avalar excesos del organismo de contralor, o para nosotros no, por desconocimiento, no cumplir parte de los procedimientos que son fundamentales en cualquier inspección para que alcance un resultado positivo. Más allá de que yo pueda, se detecte y sea correcto algún ajuste, algún incumplimiento y demás, es importante cumplir con todos los procesos, porque además, si en medio de los procesos yo incumplo con algunas cuestiones, puedo tener sanciones que exceden a lo que venían a verificar. Bien, entonces, un poco resumiendo esto que les venía comentando. ¿Qué cosas sí y qué cosas no puede hacer un inspector, o cuáles son sus derechos y obligaciones? El inspector sí tiene que exhibir la credencial, o sea, yo tengo el derecho de verificar la identidad del inspector, y el inspector debe satisfacer ese derecho que yo tengo. Tiene que dar por iniciada la inspección por escrito, especificando el objeto, ¿sí? Esto que veníamos aclarando recién. Es fundamental que quede claro cuál es el objeto de la inspección, qué impuestos y por qué periodo está iniciando esta inspección. Esto no quita que después, a partir del análisis que vaya haciendo el inspector durante el proceso, el desarrollo de la inspección y la verificación de la documentación, pueda ampliar el objeto, ¿sí? Esto también puede pasar, pero el inicio tiene que estar acotado, y después cada ampliación también tiene que estar determinada en función de lo que vaya considerando el propio funcionario del organismo que nos está inspeccionando. El inspector sí tiene derecho a solicitar la presencia del representante legal, es decir, el presidente en general de la entidad, y en principio no puede negarse el presidente a participar. En caso de, por diferentes razones, o no esté, o esté enfermo, o no esté en ese momento, que por supuesto puede pasar, en cuyo caso también se le puede delegar la atención a otra tercera persona, que inclusive puede ser algún asesor impositivo o contable, que esta delegación tiene que ser por escrito, y eventualmente, si viene el inspector y no está el presidente, se le puede sugerir al inspector volver otro día y acordar un día para que pueda venir y esté el presidente. Lo que no es conveniente hacer es no abrirle la puerta, porque además el inspector tiene la potestad de hacer uso de la fuerza pública. ¿Qué quiere decir esto? Puede llamar a la policía y exigir que el contribuyente abra la puerta para llevar adelante la inspección. Entonces, es recomendable no llegar a esas situaciones extremas. Sí me va a poder pedir todos los libros contables y sociales que requiera, y que debe estar detallado, y tiene que ser en relación al objeto de la inspección. Por ejemplo, si viene la AFIP y quiere verificar impuesto a las ganancias, no me debería pedir, en caso de una cooperativa que tenga personal en relación de dependencia, no me debería pedir el libro de sueldos, porque no tiene que ver con el objeto preciso que me detalló al inicio de la inspección. También puede pedir documentación de respaldo, facturas de venta, facturas de compra. Y acá es importante que sepamos que nosotros, como contribuyentes, tenemos el derecho de estar junto al inspector durante el tiempo que esté en nuestro establecimiento, verificando toda esta documentación, ¿sí? También para verificar que toda la documentación que nosotros le dimos es la que él está viendo y no otra.
Otra de las potestades que puede tener un inspector es el procedimiento de punto fijo. Esto es un procedimiento que en general se usa en los locales a la calle, que reciben consumidores finales, y es un procedimiento a través del cual el inspector, durante un lapso de tiempo, se queda junto con la persona que factura y va tomando nota de todos los clientes que van entrando al local y de las ventas que se van haciendo. Entonces, a través de este procedimiento se dice, bueno, en tales días el inspector detectó que las ventas diarias, supongamos, son de 1.000 pesos, entonces hace una presunción de que las ventas mensuales son de 30.000 y va a verificar si realmente después las ventas que declara ese contribuyente coinciden con la verificación que hizo. Y después, nosotros, si son mayores, en general no hay problema. Si son menores, vamos a tener que explicar por qué. Puede ser una cuestión de estacionalidad, puede ser que justo cuando vino el inspector se dio que entraron muchos clientes, va a haber que ver. Acá hay que tener claro una situación que también me parece importante recalcar, que tiene que ver con la presunción. Que es una aplicación que puede hacer el inspector respecto de la interpretación de la información que tiene o que no tiene, pero que tiene que ser supletoria. Es decir, a falta de información otorgada por el contribuyente, el inspector puede presumir determinadas cuestiones según indicios que pueden ser de la experiencia de la actividad o a partir de otra documentación que haya relevado. Por eso es importante que si viene un inspector con un punto fijo y verifica, haciendo un promedio lineal del tiempo que él estuvo, actualizándolo por un mes y chequeándolo, verificándolo con las ventas declaradas, en el caso que yo declare menos que lo que pudo corroborar a través del punto fijo el inspector, acá puede haber una presunción de que yo no facturo todas las ventas que tengo. ¿Sí? Por eso es importante siempre poder demostrar con documentación que por qué puede darse esa disminución de ventas. Y la falta de otorgamiento de documentación también puede dar una presunción de que yo estoy escondiendo algo, que, digo, el no querer recibir al inspector también puede dar una imagen de que lo que estoy tratando es de ocultar algún tipo de evasión. Por eso es importante, dentro del marco de nuestros derechos, cumplir con todas las etapas de la inspección. Bueno, como también les comentaba, se puede hacer relevamiento del personal, y en este caso las encuestas o entrevistas a los trabajadores. También se pueden hacer allanamientos, ¿sí? De la información de documentación o información que se quiera verificar. En este caso sí es importante que los allanamientos tienen que estar autorizados por el juez. No puede un inspector y decir, vengo a allanar y a llevarme toda esta documentación o a verificar toda la información que está en tu disco rígido de la computadora. No. Eso sí o sí tiene que estar autorizado por un juez, si no, no se puede admitir. Bueno, ¿qué cosas no puede hacer un inspector? Es solicitar información que exceda a sus funciones, aceptar sobornos y cometer actos discriminatorios. Acá también es importante resaltar que no puede preguntar cosas que excedan a lo que tenga que ver con su propia función y cuestiones que tengan que ver con cuestiones personales de las personas que integran la organización, de índole privado, que no tengan cuestiones que no se relacionen, por ejemplo, con cuestiones comerciales de cómo se lleva adelante o no la actividad, excepto que sea exclusivamente atinente en relación a lo que está verificando. Pero si no, no puede
preguntar cuestiones que no tengan que ver con eso, que muchas veces pueden ser entendidas como discriminatorias, ¿no? Por eso es importante también tenerlo en cuenta. Bien, entonces, ¿cuáles son las obligaciones y derechos del contribuyente? Bueno, como decíamos, el contribuyente tiene el derecho de verificar la identidad del inspector, y es algo que yo sugiero hacer. Constatar que el inicio de la inspección se haya sido notificada por escrito y que además esté firmada por el inspector, ¿sí? Estas formalidades son muy importantes. Por eso recalco tanto, porque en los procesos de inspección las cuestiones formales pueden terminar siendo cuestiones de fondo. Por eso es muy importante respetar las formalidades. Solicitar que deje el requerimiento con la información que necesita en caso de que yo no la tenga, ¿sí? Es muy probable que quizás me pide documentación que no está en el archivo en ese domicilio, o que está en poder del contador, como los libros contables, sociales, o está en una escribanía, o por diferentes razones yo no los tengo. Yo puedo solicitar que me deje un requerimiento para cumplir en un plazo la entrega de esa documentación. Con lo cual yo puedo pedir prórrogas, ¿sí?, para ir cumpliendo las diferentes etapas de solicitud de información. Acá lo que es importante es cuando uno pide una prórroga, en general uno pide un plazo, después el organismo avala ese plazo o dice, le damos la prórroga pero por menos días. Por supuesto no pedir un plazo que sea excesivo, ¿no? Porque que dé también, y nunca se olviden tampoco de la presunción que puede llevar a cabo el inspector. Si yo pido un plazo de 6 meses para cumplir con la entrega de libros, y lo que yo voy a presumir es que ni siquiera tienen los libros, ¿no? Que tiene que reconstruir la contabilidad de 5 años. Porque recuerden que además, desde el punto de vista legal, los libros deben estar al día mes a mes. O sea, yo tengo un mes para copiar todas las operaciones ocurridas en el mes anterior. Con lo cual, tengo que ser lógica en el pedido de las prórrogas. Pero es un derecho que tenemos como contribuyentes, y es más, en general, siempre es aconsejable solicitar una prórroga para cumplir adecuadamente con toda la información que se está requiriendo. Y en este sentido también a veces uno empieza a hablar con el inspector, empieza a crear una relación, y dice, mirá, esto no lo tengo, bueno, quédate tranquila, tráemelo a la agencia dentro de 10 días, o paso la próxima semana y lo vemos, y qué sé yo. Y queda ahí. La sugerencia es otra vez, está buenísimo tener una buena relación con el inspector y demás, pero que después todas las cuestiones que tienen que ver con los procesos formales de la inspección tienen que estar por escrito. Entonces, genial, buenísimo, ustedes presentan la nota de prórroga para que quede constancia de que lo que dijo el inspector de palabra es lo que realmente el organismo acepta. ¿Por qué? Porque si después por alguna razón ustedes no cumplen con el requerimiento dentro del plazo establecido, eso puede dar lugar a que ya no puedan presentar la información, no se tome como medio de prueba, y empiece a generar, por ejemplo, la inspección, ampliar la inspección, entorpecer todo el proceso de inspección, y en general todo esto va a ir en contra del propio contribuyente. Con lo cual, siempre recuerden en dejar respaldado por escrito todas las instancias que tienen que ver con la inspección. Como decíamos antes, estar presente cuando el inspector recibe la documentación. En general se trata de, también esto es importante, que sea, digamos, atenderlo adecuadamente, digo, es un trabajador más de una organización, es un inspector, pero es un trabajador más como todos nosotros, que tenga un espacio donde pueda hacer la revisión de la documentación, y nosotros tenemos todo el derecho de estar ahí, en el mismo cuarto, viendo cómo hace la revisión de esa documentación, y es algo que yo siempre sugiero también hacer.
Verificar la documentación durante todo el proceso de la inspección, es decir, ver que todo lo que se va sustentando, también las actas que va, o informes previos que va haciendo el inspector, tener acceso a esa información, verificarla para poder ir respondiendo también a los diferentes requerimientos. Y que esa respuesta sea ordenada y por escrito. Esto también es importante, ¿no? Tratar de nosotros ser muy prolijos en cómo respondemos, cómo entregamos la documentación, de qué entregamos fotocopia, de qué se exhibió original, y todo eso que quede detallado con una nota de también qué es lo que se verificó y qué es lo que no se verificó, para que quede constancia de que el inspector vino y verificó tal cosa. En general, los inspectores hacen las actas y dicen, bueno, se vio tal cosa, tal cosa no estaba a disposición, se pedirá una prórroga, todo eso queda por escrito, pero si el inspector se olvida, no lo hizo, además, recordarlo y que siempre quede por escrito, que no se vaya el inspector sin que a ustedes les quede una constancia de que vino, que estuvo y que verificó lo que pidió. ¿Qué es lo que no podemos hacer? No aceptar la inspección. No podemos decir que no a un inspector, cerrarle la puerta y decir no entras. Recuerden que además pueden hacer uso de la fuerza pública para entrar. Negar el ingreso del inspector que esté debidamente acreditado. Negar que el inspector hable con los trabajadores. Esto que le decía, en el caso específico de las verificaciones que tienen que ver con el trabajo no registrado, o la presunción de trabajo no registrado, el inspector puede hablar de manera aislada con cada uno de los trabajadores que así lo decida. Y no cumplir los plazos legales de la información requerida. Y otra vez retomo esto que yo les venía comentando, que es fundamental cumplir con todos los plazos procesales y tener claros si son días hábiles, si son días corridos, ante cualquier duda siempre consultar, porque la falta de cumplimiento hace que caigan algunos derechos que nosotros podamos tener, o que el inspector presuma que eso no está, o que no está hecho adecuadamente, y siga con la inspección. ¿Qué pasa con las presunciones? Por ejemplo, les cuento un caso que tuve de rentas de Capital Federal, que la cooperativa se había inscrito en el 2009, por diferentes razones no había presentado las declaraciones juradas, y empieza a regularizar la situación a partir del 2017, supongamos. ¿Qué pasa? En general los organismos, y sobre todo cuando se están por prescribir los periodos fiscales, porque saben que una vez que está prescripto el periodo fiscal, ya no me puede pedir información ni exigir el pago de esos periodos prescriptos. En general los organismos, ¿qué hacen? Hacen verificaciones de los periodos que están por prescribir y solicitan determinada información. En este caso, solicita desde la fecha de inscripción hasta el 2017 que se empieza a verificar. En el medio, en Capital Federal, empieza a regir a partir de enero del 2014 la exención de pleno derecho. Es decir, que el contribuyente, la cooperativa, en este caso una cooperativa de trabajo, pero las cooperativas de trabajo y de vivienda que tengan actividad solo en Capital Federal, porque las actividades en Capital Federal están exentas de ingresos brutos de pleno derecho. Eso significa que no necesitan ni inscribirse, ni por supuesto tributar impuestos. En este caso, como había sido irregular la inscripción y no había presentado las declaraciones juradas, pide por todos los periodos no prescriptos, inclusive periodos que iban hasta el 2014 y 2015. Entonces, ¿qué hicimos? Presentamos un recurso administrativo diciendo que a partir de enero del 2014 no correspondía el pago porque existía ya la exención de pleno derecho. Y lamentablemente, si bien antes podría existir el certificado de exención y se podría tramitar,
si no se dice, como yo les comentaba antes, si uno no tramita el certificado de exención, esa falta de formalidad hace que uno tenga que tributar impuestos aunque esté exento por ser cooperativa de trabajo, por ejemplo. Ahí van fueron en carriles diferentes, por un lado el recurso administrativo, por otro lado la inspección, con ya, digamos, una situación de que si no se cumplía se iniciaba un juicio, y en el medio, cuando cae el recurso administrativo dentro del mismo departamento que estaba haciendo la inspección, se vuelve atrás con la inspección y se exige el pago hasta diciembre del 2003. ¿Qué quiero decir con esto? Es que es fundamental cumplir los plazos, porque si yo no interponíamos este recurso de apelación por los periodos en los cuales regía el pleno derecho, la exención de pleno derecho, me veo obligada a pagar el 100%, porque una vez que ya sale la determinada la inspección, el ajuste, o en caso de que puedan iniciarse acciones judiciales, es muy difícil volver atrás. Por eso los plazos son fundamentales, ¿sí? Muy bien. Entonces, todo esto va ocurriendo durante el proceso de la inspección. Y es importante, como les decía, durante todo el proceso, que además puede durar meses hasta años, según el tipo de inspecciones, y pueden terminar a veces en lo que se llaman inspecciones integrales, donde verifican absolutamente todo. Yo voy cumpliendo con todos los procesos, trato de dejar respaldado cada una de las actividades, es importante que quede claro toda la documentación que yo voy aportando, y llega un momento en que se da por finalizada la inspección. ¿Qué es importante, otra vez? Que la finalización de la inspección se dé por escrito, ¿sí? Que no venga el inspector, o que simplemente el inspector, de repente, porque a veces pasa, que tiene mucho trabajo y demás, no puede seguir el trámite y tenemos lapsos de tiempo en que no recibimos notificaciones, ni visitas, ni nada por el estilo. La ausencia del inspector no quiere decir que esté dada por cerrada. La inspección se da por cerrada cuando por escrito se notifica que ha sido cerrada la inspección. Y en este caso, el inspector además va a entregar una copia de las liquidaciones que haya practicado, en términos si detecta que hay incumplimientos o deuda, o a partir de las presunciones propias del inspector que hay obligaciones que hay que pagar, va a entregar toda esa documentación diciendo cuáles son los ajustes que considera el inspector que hay que hacer a los tributos que estuvo verificando. Y le va a dar un plazo al contribuyente para poder aprobar o no esta liquidación. Y acá hay un punto importante. Nosotros podemos no dar conformidad a la inspección. No necesariamente podemos estar de acuerdo con lo que el inspector haya determinado. Por ejemplo, les doy otro caso, que en una empresa hacen toda una inspección de relevamiento de impuestos a los ingresos brutos, y por error el inspector, cuando toma los listados, por alguna razón los listados del sistema son algo confusos, y hay como dos totales que hacen referencia a la misma cantidad de ventas, pero lo pone dos veces al final del listado. Por error, en la lectura de esos formularios y por falta de entendimiento del inspector de cómo el sistema emitía esos formularios de ventas, duplica las ventas, con lo cual determina el doble de impuestos, que estaba totalmente pagado. Ahí fue un error en la liquidación del inspector. Entonces yo puedo dar disconformidad y voy a tener un plazo para demostrar esta disconformidad. Y acá hay que tener presente que en ese plazo, si yo no digo nada, el fisco va a dar por tácita,
¿sí?, su fiscalización y puede iniciar un procedimiento de determinación de oficio. Entonces, yo puedo manifestar la disconformidad y ofrecer pruebas, en cuyo caso ahí el juez va a poder analizar las pruebas que yo doy, o no contestar y no ofrecer pruebas. En este caso se puede dar por tácita la liquidación y el ajuste que hace el organismo e intimar al cumplimiento y pago. Por eso, otra vez, siempre la peor opción en una inspección es el silencio. Tanto el silencio en la respuesta de requerimientos como el silencio en dar conformidad o no al cierre de la inspección. Porque puede traer consecuencias más graves. Sobre todo si yo estoy disconforme y tengo las pruebas para demostrarlo, lo que tengo que hacer es presentar la disconformidad y ofrecer las pruebas. Obviamente que yo voy a tratar de que todo esto pase durante el proceso de la inspección. Pero a veces pasa que si, en el caso este, por ejemplo, que yo les contaba, el inspector se llevó toda la documentación, si bien se le aclaró cómo leer el listado, por alguna razón o no lo retuvo, o no lo entendió, o no sé qué pasó, pero tomó un número incorrecto. Al tomar un número incorrecto, hace un ajuste que no está bien, porque la base de la información que utiliza para hacer el ajuste impositivo es incorrecta. Entonces, ahí yo perfectamente puedo demostrar la desconformidad y ofrecer las pruebas del caso. Pero no contestar ni que estoy conforme o disconforme, simplemente lo que va a hacer es que en la AFIP o cualquier organismo va a determinar que ese impuesto y ese ajuste es correcto y va a intimar al contribuyente para que cumpla dentro del plazo que tiene que cumplir. Entonces, resumiendo esto que veníamos diciendo, que podemos prestar conformidad y en cuyo caso cumplir con las obligaciones que hayan surgido de la inspección, o no aceptar el resultado, y en este caso siempre la sugerencia es, si no lo aceptamos, hacer el descargo dentro además de los plazos legales que tenemos para hacerlo. Como yo les decía antes, el cierre de la inspección va a venir con todo el detalle y con el plazo que tiene el contribuyente para hacer los descargos y ofrecer las pruebas necesarias en caso de la disconformidad. Y en caso de que yo preste conformidad al cumplimiento de la obligación, porque entienda que es así, que está bien, que fue un error, o por alguna razón no se pudo llevar adelante, también puede ser que no tengamos los fondos para cumplir con estas obligaciones. Entonces acá también es importante poder entablar y articular con el inspector las posibilidades de pago. Si por ejemplo hay una moratoria vigente, ver la posibilidad de incluirla dentro de esa moratoria, o va a haber una moratoria para salir en un corto plazo, entonces ver esa posibilidad, o establecer un mecanismo para poder cumplir con la obligación sin que esto atente a la sustentabilidad de la entidad, ¿no? Porque a veces puede ser que la obligación que haya que cumplir realmente ponga en riesgo la continuidad de la actividad de la organización. Y también el hecho de prestar conformidad nos puede permitir también ver la posibilidad de que no se apliquen todas las multas, sanciones y demás que traen aparejado a veces la falta de cumplimiento, porque a veces puede ser una falta de presentación de una declaración jurada, o en el caso, por ejemplo, de la seguridad social, la falta de pago de los aportes o contribuciones tienen acarreadas multas que además pueden ser muy significativas.
Bueno, les comentamos que tuvimos un breve percance técnico. Ahí en breve intentaremos retomar, ¿sí?, la comunicación. Acá está Miriam nuevamente. Hola. Bueno, se cortó brevemente la comunicación. Creo que me escuchan bien, ¿no? Sí, se ¿A mí? escucha perfecto, Miriam. Fantástico. Bueno, les pido disculpas, cosas de la tecnología. Vuelvo entonces al final de lo que estábamos viendo en relación a cuáles pueden ser los resultados y las sanciones que pueden traer aparejado una inspección. O el incumplimiento de tanto de las obligaciones que nosotros tenemos, como de incumplimientos que pueden ser parte del proceso de la inspección también, que pueden traer aparejadas sanciones. En el caso de la FIP, si viene el organismo y detecta cuestiones impositivas, impuestos no abonados, va a poder determinar ajustes, como también puede determinar la necesidad de presentaciones de declaraciones juradas que no fueron presentadas. En general, si se determinan ajustes impositivos, esto va a dar lugar a rectificar las declaraciones juradas que se hicieron en su momento y ingresar el tributo que no se haya ingresado en su momento o la diferencia de este tributo. Acá también uno va viendo en el cumplimiento de las liquidaciones y los ajustes que exige el organismo, va viendo con el inspector los plazos, porque a veces rectificar, si estamos hablando de años anteriores, puede ser muchas declaraciones juradas que además, si hay saldos a favor, que también a veces puede ser que uno haya tomado un saldo a favor que no corresponde, impacta en las declaraciones juradas subsiguientes, con lo cual puede implicar un trabajo que lleva días o semanas. Por eso también es necesario, cuando una vez que se cierra la inspección y uno da conformidad a esos ajustes, también establecer los plazos de cumplimiento en relación a los ajustes y presentaciones que haya que hacer. También puede ser que surja como resultado de la inspección inscribir en un impuesto que no tenía contemplado, o en algún régimen específico, por ejemplo, algo habitual puede ser el régimen de retención de impuesto a las ganancias. También la FIP va a poder aplicar multas en caso que lo considere por falta de pago, por falta de presentación o incumplimientos formales. Pueden dar lugar a la caducidad de exenciones impositivas. Esto es muy importante. Inclusive, muchas veces, el procedimiento, el trámite, mediante el trámite de inspecciones, de exenciones impositivas, sobre todo exención a las ganancias, es muy probable que la FIP inicie un proceso de verificación para asegurarse de determinadas cuestiones antes de otorgar el certificado de exención. Y uno ahí debe cumplir de la misma manera que todos estos procedimientos que estuvimos comentando. Y que eso también suele pasar, que a veces los procesos de verificación no se dan de oficio por parte del organismo, sino que es parte de procedimiento en determinados trámites. Por eso también una vez que se obtiene, por ejemplo, el certificado de exención de ganancias, es muy importante sostener ese certificado que se renueva anualmente y que se hacen controles sistémicos para poder renovarlo, y en caso de que yo, por ejemplo, no presenté, ahora en las organizaciones que cierran el 31 de diciembre y tienen la exención de ganancias, ya pudieron verificar los primeros días de octubre si les va a ser renovado o no el certificado. En caso de que no, porque la FIP detecta dentro de los controles sistémicos en su página faltas de presentaciones, por ejemplo, va a sacar un reporte que uno puede consultar a través de la página de la FIP de qué cosas no están presentadas.
Si uno las presenta antes del 31 de diciembre y se pone al día con la AFIP, el 1 de enero seguramente ya vamos a tener el certificado de exención de ganancias renovado. Pero si no lo hacemos, o no lo pudimos hacer por diferentes cuestiones, no lo renueva y yo en enero voy a tener que solicitar un nuevo trámite. La solicitud de un nuevo trámite en general puede incluir verificaciones y suelen tardar, a mí me han tardado de menos de 1 año a 5 años, ¿no? Eso va a depender del organismo y de quién lleva adelante ese proceso de verificación. Y el proceso de verificación me van a poder pedir facturas, libros y un montón, me han pedido pago de trabajadores, las constancias de pago de trabajadores. Entonces, también seamos conscientes de que puede pasar este tipo de cosas y tratemos de, en la medida de las posibilidades de cada organización, de no dejar caer los certificados de exención porque pueden, como les comentaba, el proceso de trámite incluir verificaciones. Y como les comentaba antes también, a veces una verificación puntual puede dar lugar a ampliaciones de inspecciones y terminar en una inspección integral. Por eso es muy importante tener claro cuáles son todos los procesos, cuáles son los plazos e intentar cumplirlos en la medida de las posibilidades. Y bueno, y si los ajustes que detecta la FIP son significativos y entran dentro de los límites establecidos por la ley penal tributaria, pueden dar causa a una causa penal. Bien. Otro organismo que puede venir al establecimiento y establecer verificaciones, y también pueden ser en procesos de trámite. A mí, por ejemplo, me pasó frente a un trámite de modificación del estatuto social, vinieron inspectores de la FIP a verificar los libros y algunas cuestiones que tienen que ver con lo societario, con lo cual también pueden hacer diferentes verificaciones. Pueden establecer también veeduría o intervenciones en asambleas o en la organización, en determinados actos sociales. Puede iniciar un sumario administrativo si, por ejemplo, nosotros llevamos muchos ejercicios sin presentar asamblea, estados contables. Pueden dejar sin efecto las decisiones adoptadas en asamblea. Y esto en general puede pasar sobre todo a pedido de algún asociado que considera que no se dieron las formalidades necesarias para la convocatoria y realización de la asamblea, y por lo tanto hace una denuncia al INAES. El INAES puede verificar esa situación y en caso de que realmente no se hayan cumplido con las formalidades establecidas por la legislación, puede dar por no aceptada las decisiones que se tomen en esa asamblea por considerarse irregular la celebración de esa asamblea. En casos de extremos puede dar por caída la matrícula. Esto es una de las sanciones más graves que puede recibir la entidad porque puede dar, digamos, pierde la personería jurídica y por lo tanto esto, como bien decíamos, la matrícula es lo primero que nosotros necesitamos para inscribirnos en el resto de los organismos. Esto también va a impactar en la continuidad de la organización y la articulación con los otros organismos. Y también la aplicación de multas y sanciones en caso de que así lo considere. La UIF también puede iniciar sumarios administrativos, aplicar multas, bloquear la propia inscripción en el organismo y en caso de que también se dé, iniciar alguna causa penal por si detecta ingresos que vengan de actividades ilícitas. También va a haber un límite de montos y demás. Acá la particularidad de la UIF es que el proceso de inspección se puede iniciar a través de la denuncia de algún sujeto obligado con el que nosotros articulemos. Como les comentaba la vez pasada, el banco, por ejemplo, es uno de ellos, y nos pueden a veces requerir información acerca de los depósitos que tenemos en nuestras cuentas.
En caso de que nosotros no cumplamos con esa información y presentemos la documentación que respalde esos ingresos, puede denunciarnos frente a la UIF y eso puede iniciar por parte del organismo una inspección y venir al domicilio a verificar no solo las presentaciones mensuales en el caso que nos corresponda, sino que cumplimos con el resto de la normativa que tenga que ver con manuales de procedimiento, capacitaciones y todos los controles que nosotros podamos hacer acerca de la legalidad de los ingresos que recibimos, como así también de los actores con los cuales articulamos. Y el Ministerio de Trabajo, entre otras cosas, si detecta trabajadores en relación de dependencia que no están debidamente registrados, nos puede solicitar la registración de los mismos, pagar, por supuesto, todas las cargas sociales omitidas y la aplicación de multas que en este organismo son sensiblemente significativas. Bueno, hasta acá el tema que nos compete, y si tenemos un ratito y hay alguien que quiera hacer alguna intervención, le damos la palabra. Si se anotan por el chat, Yamila les va dando la palabra. Bueno, si alguna persona desea participar, que lo publique en el chat y le damos la palabra, ¿sí? Bueno, acá Ángel Sánchez quiere preguntar, perdón. Ahí te habilito el audio, Ángel. Ángel, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Mira, te comento, yo estoy armando una cooperativa acá en Almirante Brown. Y bueno, soy discapacitado. Yo con el beneficio de discapacidad, ¿estoy exento de algún impuesto? Lo que pasa es que tu situación personal no tiene que ver con la cooperativa. Pero yo como presidente. No, como presidente, o sea, sí puedes acceder según el tipo de cooperativa y los ingresos que tengan vos después, los retiros que puedas hacer de la cooperativa, seguramente vas a poder acceder al monotributo social, pero específicamente como asociado de cooperativa, al menos que yo sepa, no hay ninguna diferenciación respecto de tu condición personal. Sí, porque, o sea, disculpe, pues no, sería decime. bajo la ley 22.431 y la 24.308, que es para explotar pequeños negocios. O sea, sirve también esas leyes para armar una cooperativa. Sí, de hecho, también depende, yo no sé si es tu situación personal y no tiene nada que ver con la cooperativa, también puede haber cooperativas que su objeto esté destinado a atención con personas con discapacidad, entonces sí ahí el INADI. Esa es la idea. Bueno, en ese caso sí hay normativa específica, ahora no recuerdo la resolución, pero que salió este año o el año pasado, con algunos beneficios en cuanto a las inscripciones y a las obligaciones que tienen que cumplir determinadas entidades que se llaman cooperativas sociales y que están, pero son muy específicas respecto a algunos objetos sociales. ¿sí? Después, por supuesto, sí. Según el objeto social, también podés acceder a subsidios o beneficios específicos que tengan que ver con eso. Bien, bien, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más?
bueno, acá están comentando en el chat respecto a la incompatibilidad del monotributo social y la pensión por discapacidad. La verdad que lo desconozco, de ser así es realmente un problema. Es un tema para ver, porque además, digo, esto tiene que ver a veces con la falta de armonización de las normas, ¿no? Porque, digamos, alguien que está cobrando una pensión por discapacidad y que en general la cooperativa, si bien puede ser un espacio de trabajo y de generar ingresos, nunca son suficientes, sobre todo para cuando uno a veces tiene condiciones especiales que requieren además gastos especiales, ¿no? Bien. Respecto al monotributo, que estaba viendo a algunas personas en el chat, el monotributo es solo posible para los integrantes de las cooperativas de trabajo. Para los otros entes cooperativos no es aplicable el monotributo. ¿Alguien más que... A ver, María Esther. Acá, no sé si... Mirta Esther quiere hablar, ahí te habilitamos el micrófono, Mirta. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi pregunta sería... Sí, perdón. ¿Querés apagar la cámara? ¿Un contador público o lo puede hacer la persona que hace la administración contable? Perdón, Mirta, si querés... ¿Me escucha? No, se entrecorta mucho. Si querés apagar la cámara, ¿Ahora quizás sea más sí? fácil, o si no, lo podemos ver por el chat. Pero a ver, dale, probemos una vez más. Bueno, parece que se le desconectó. Sí. Bueno, a ver, igual en general por lo que llegué a escuchar es si un determinado trámite lo tenía que hacer un contador o alguien administrativo de la cooperativa. Todos los trámites son, digamos, los puede realizar la cooperativa, excepto que se pida, el organismo pida algo específico de algún profesional, que puede ser desde una certificación de una firma por un escribano hasta un balance que esté auditado por un contador. Pero después el responsable frente a los diferentes organismos es el contribuyente, en este caso es la cooperativa. Con lo cual, por supuesto que el que va a poder dar respuesta a eso es la propia cooperativa. Ahora bien, muchas veces, y como vamos viendo, las complejidades de los trámites, las normas y demás, hace que requiramos el asesoramiento, que puede ser impositivo, de algún contador o algún abogado y demás, pero la responsabilidad del cumplimiento siempre es de la cooperativa y lo puede hacer la cooperativa. De hecho, en el caso de las inspecciones, lo tiene que hacer el presidente de la cooperativa como representante, y en caso de que vaya algún asesor, lo tiene que autorizar expresamente para hacer esto. Bueno, si les parece, a ver, acá los asociados, se me pierde la información en el chat. Si les parece, damos, si no hay nadie más que quiera hablar, damos por terminado el encuentro de hoy. Levantamos todos los comentarios que tienen, que fueron dejando en los diferentes chats, y seguramente vamos a ir dando respuesta y compartiendo lo que fueron compartiendo ustedes por los chats. Agradecemos muchísimo la presencia de hoy
y los espero entonces el miércoles que viene.